Bueno, jóvenes, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar del tema de el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry o el segundo belaundismo. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan reconocer las condiciones económicas, políticas y sociales en las que se encontraba el Perú durante el segundo belaundismo. Van a poder explicar las razones que consolidaron la crisis social del Perú en el segundo belaundismo y van a poder identificar las semejanzas y diferencias entre el primer y segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Primero nos ubicamos en el tiempo. Recuerda que el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry fue entre el año 1980 y 1985, luego de un periodo conocido como el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, luego también del gobierno de Francisco Morales Bermúdez. En otras palabras, el segundo belaundismo representa un retorno a la democracia, ya que los dos gobiernos anteriores habían sido dictaduras militares. Elecciones del año 1980. Se celebraron el 18 de mayo de 1980. En estas elecciones, como lo establecía la Constitución de 1979, van a participar por primera vez, o mejor dicho, van a emitir su voto por primera vez en la historia del Perú, los analfabetos, ¿sí? Y también van a votar los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero. En estas elecciones de 1980 se presentan, o mejor dicho, tres candidatos son los más votados. El ganador es Fernando Belaúnde Terry, del partido político Acción Popular, AP, con el 46% de los votos. Segundo puesto fue para Armando Villanueva, ¿sí? Del APRA, o mejor dicho, del Partido Aprista Peruano, PAP o también llamado el Partido Aprista, ¿sí? El 27% de los votos para él. Y un 10% de los votos para un ex alcalde de Lima, el señor Luis Bedoya Reyes, del Partido Popular Cristiano, o más conocido como el PP, el PPC. Entonces, en otras palabras, ganador Fernando Belaúnde Terry. Recuerda, partido político AP, Acción Popular, el partido de la Lampa, como coloquialmente se le conoce. Recuerda, en las elecciones del año 1980 se produce la primera acción terrorista de Sendero Luminoso. Primero hay que mencionar que el tema de terrorismo es un tema aparte que lo vamos a ver en la próxima clase, pero que es inevitable en este tema porque está muy relacionado con lo que también es el terrorismo en el país. Bueno, Sendero Luminoso comienza su primer ataque terrorista, ¿sí? El 18 de mayo de 1980, ¿sí? El mismo día de las elecciones. Y Sendero Luminoso comienza su accionar terrorista en la zona más pobre del país, en Ayacucho, y en un pueblo muy pobre conocido como Chuchi. Ahí es donde Sendero Luminoso realiza su primera acción terrorista. ¿Y en qué consiste esto? La quema de ánforas. Como lo vamos a ver la próxima clase, Sendero Luminoso va a querer llegar al poder a través de la lucha armada, la guerra, la revolución o la violencia. Entonces, por ello es que ellos se oponen a las elecciones presidenciales, porque según los terroristas la forma de llegar al poder es a través de la guerra, a través de la violencia, de la revolución, y por lo tanto se oponen a las elecciones. Y por esta razón es que van a quemar las ánforas en este pueblo llamado Chuchi en Ayacucho. Recuerda, la zona más pobre del Perú en esos tiempos. Ahora, en un inicio, el gobierno minimizó este caso, no le dio importancia y poco a poco los terroristas se fueron expandiendo en la sierra sur de nuestro país, como lo vamos a ver en la próxima clase. Bien, aspecto político.
¿Qué pasaba en el segundo velaundismo? Va a haber una alianza política entre dos partidos políticos. El partido de gobierno, el Partido de Acción Popular de Fernando Belaúnde Terry, va a unirse, van a formar una alianza con el Partido Popular Cristiano, con el PPC. ¿Por qué hubo una unión de estos dos partidos políticos? Para obtener mayoría en el Congreso. Y de esa manera no repetir lo mismo que había pasado en su primer gobierno. Porque recuerda que en el primer belaundismo, en el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, este señor, este presidente, tuvo oposición del Congreso. ¿Por qué? Porque no tenía un partido mayoría. Recuerda que la mayoría era el APRA 1, que se oponía, ¿ya? Se oponía al gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Entonces, para no repetir esta misma situación política, el presidente Belaúnde Terry va a formar una alianza con el PPC, AP más PPC, y de esa manera van a lograr mayoría en el Congreso y ya no van a tener oposición en el Congreso y por lo tanto el presidente puede seguir gobernando con total normalidad. Otra característica política de este gobierno es la oposición del APRA y los sectores políticos de izquierda, quienes se oponían a este segundo belaundismo, el partido aprista y también los partidos de izquierda, ¿ok? Muy bien, como ya era un gobierno democrático, ya no era una dictadura militar, entonces se devuelve los medios de comunicación a sus antiguos propietarios. Recuerda que Velasco Alvarado y Morales Bermúdez habían incautado los medios de comunicación, los diarios, los canales de televisión, ¿sí? Pero ya en este segundo belaundismo, por orden del gobierno, se devuelve estos medios de comunicación a sus antiguos propietarios. En otras palabras, ya había libertad de prensa, libertad de expresión. Recuerda también que ni bien empezaba el segundo belaundismo, ya se estaba poniendo en vigencia, estaba entrando en vigencia la Constitución del 79, la del año 1979. ¿Quién era el presidente del Consejo de Ministros y también a la vez ministro de Economía del presidente Belaúnde Terry? Su nombre es Manuel Ulloa Elías. Este señor que ves acá fue el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía del segundo belaundismo, Manuel Ulloa Elías. Ahora, otro ministro que destaca dentro de este gabinete es PPK, Pedro Pablo Kuczynski. En su juventud, él fue también ministro y en este segundo gobierno de Belaúnde Terry, PPK fue ministro de Energía y Minas y se va a hacer famoso por una ley que lo vamos a ver dentro de unos minutos. Sí, ahí vemos a PPK como ministro de Energía y Minas en el segundo belaundismo. ¿Quiénes eran los alcaldes de Lima durante este segundo belaundismo? Entre el 80 y el 83 fue Eduardo Orrego. Eduardo Orrego era del partido del gobierno, era de Acción Popular, ¿sí? La obra más famosa de este alcalde de Lima fue el centro comercial Polvos Azules, que me imagino que alguno de ustedes habrá escuchado, ¿sí? El centro comercial Polvos Azules se ubica pues ahí en Paseo de la República. Entre el 83 y el 85 hubo otro alcalde de Lima, el señor Alfonso Barrantes, acá lo puedes ver, también conocido como Frejolito. A él lo llamaban Frejolito por su carisma, lo llamaban así también porque era bajo de estatura y era flaco, por eso que lo llamaban Frejolito. ¿Cuál es la importancia de Alfonso Barrantes? Destaca porque fue el primer alcalde socialista de la ciudad de Lima y además también destaca porque él fue el creador de un programa de ayuda al pueblo, el famoso programa del vaso de leche, ¿sí? Él fue el creador del programa de vaso de leche.
Acá lo vemos justamente en esta fotografía, tomando un vaso de leche, ¿no? Promocionando ahí su programa, ¿sí? Que ahora es una función del gobierno central, ya no de un gobierno regional. Muy bien. Aspecto económico. ¿Cómo era la vida económica en el Perú en el segundo belaundismo? Primero hay que recordar que este gobierno asume la crisis económica dejada por el régimen militar, la crisis económica que había dejado Velasco y que había dejado Francisco Morales Bermúdez. Fue una herencia para Belaúnde Terry en su segundo gobierno. ¿Qué modelo económico adopta este segundo gobierno? Un modelo económico liberal, ¿sí? Un modelo económico liberal y también aplica un liberalismo ortodoxo. ¿Esto qué significa? Que el gobierno va a adoptar medidas liberales recetadas por el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? El Fondo Monetario Internacional, disculpen, el Fondo Monetario Internacional, ¿qué le pedía al Perú? Por ejemplo, le pidió que disminuya la participación del Estado en la vida económica del país, ¿sí? Una economía liberal. Que reduzca el gasto público, que no gaste mucho dinero en obras públicas, por ejemplo. Fortalecer el sector privado y el sector de las inversiones extranjeras para entregar nuestros recursos naturales peruanos a empresas extranjeras. Y es ahí donde destaca Pedro Pablo Kuczynski, porque él fue el promotor de una ley llamada la Ley de Minería y Petróleo, conocida también como la Ley Kuczynski. ¿En qué consistía la Ley Kuczynski? Ah, ya. En, oxe- perdón, exoneraciones tributarias a empresas petroleras extranjeras. En otras palabras, no se estaba cobrando o se estaba reduciendo impuestos a empresas extranjeras por explotar nuestros recursos naturales. ¿Cuál era el objetivo de la ley Kuczynski? El objetivo era promover la inversión extranjera, ¿sí? Se creyó en esos tiempos que se promovía la inversión extranjera cobrándole menos impuestos a estas empresas extranjeras que venían al Perú a saquear, a explotar nuestros recursos naturales, como el petróleo y minerales como el oro, la plata y el cobre, y también el hierro. En eso consiste la ley Kuczynski. Otra característica económica es la deuda externa y también una inflación galopante, es decir, una breve inflación de 2 dígitos que ya estaba preocupando al gobierno y en sí a la población peruana. Otra característica económica es el desempleo, ¿sí? La falta de empleo en la ciudad de Lima se manifestaba a través de la informalidad, es decir, de comerciantes ambulantes, sobre todo en el centro de Lima, en lo que es La Parada, Gamarra, la avenida Bancay y también pues en la congestión vehicular en la avenida Bancay como podemos observar en esta fotografía. Entonces vemos que esto no es un problema, la informalidad, el desempleo y también la congestión vehicular no es un problema actual del Perú, sino fue ya un problema que tenemos desde hace más o menos 30, 40 años. Otra medida económica de suma importancia en este segundo belaundismo es que se establece o se crea una nueva moneda en el Perú. Esta moneda reemplaza al sol de oro que circulaba en la economía nacional. Esta nueva moneda que se entra en circulación en febrero de 1985 son los famosos indies. Y como ustedes van a ver en esta y en la próxima clase, van a ver billetes intis, ¿ya? De 5.000, de 10.000, de 50.000, de 100.000, de 500.000, de 1 millón de intis, hasta un billete de 5 millones de intis. ¿Eso por qué? Por la inflación, o mejor dicho, la hiperinflación que vivía el país en los años 80 e inicios de los 90.